Sí. Bienvenidos, buenas noches. Tardes. Reciban un cordial saludo en nombre de las autoridades de la Universidad de Otavalo. El día de hoy vamos a desarrollar el primer encuentro en materia de vinculación con la sociedad del programa de maestría en educación. En este momento nos acompaña la magíster Belki Orbes, quien es la directora de vinculación con la sociedad de la Universidad de Otavalo, quien gustosamente les va a dar la más cordial bienvenida. Bienvenida, doctora. Buenas noches. Buenas noches, Frank. Buenas noches, maestrantes y ponentes. Una gran satisfacción en sentir congregados a este selecto grupo de maestrantes de educación. Sean bienvenidos a esta actividad de vinculación con la sociedad del área de posgrados. Este es un primer encuentro virtual de vinculación con la sociedad donde se genera la transmisión de conocimientos. Queremos que sepan que estamos dispuestos a trabajar en la formación con el objetivo que durante los meses o años que permanezcan aquí en la Universidad de Otavalo, los estudios constituyan nuestra única preocupación. Y para ello, desde ya los invitamos a ser partícipes de los foros académicos de vinculación, pero también a la acción, a esa que trasciende las paredes del aula y se hace realmente significativa cuando se comparte y se los invitamos a convertir el conocimiento en el arma para la vida. Quiero finalizar, ¿no? Ustedes, maestrantes, son el futuro para aportar el objetivo de desarrollo sostenible, que creo que lo conocen todos, que es el 4, que es garantizar la educación inclusiva. Y creo que todos estos ponentes van a hablar un poquito de ello porque en este tiempo de pandemia se ha afectado la educación y realmente ustedes van a ser la solución. La educación continua, ¿no? Todos los proyectos de vinculación con la sociedad es aportar a beneficio de alguna necesidad. Debemos solucionar esos problemas. Entonces, bienvenidos. Gracias, Fran, por la invitación y aprovechen estos foros. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada directora Belki Orbes, quien está al mando de todo lo que respecta a los temas de vinculación con la sociedad, elementos que son medulares en el ámbito educativo, ¿sí? No solamente tenemos que concentrarnos a nivel docente ni a nivel investigativo, sino adicionar esa vinculación con la sociedad de la práctica docente y también de las investigaciones. Bueno, sin más preámbulos, en primer término agradecer la presencia esta noche, preocuparse por seguir formándose, participando en cualquier actividad que se presente. Esto va a repercutir o de alguna manera va a incidir en la formación profesional de las cuales muchos de ustedes incluso ya están concluyendo su maestría. Y en ese sentido, bueno, felicitarlos por estar el día de hoy, y vamos a dar inicio, ¿sí? La primera ponencia la presenta el doctor Javier Collado Ruano. Es profesor titular en la Universidad Nacional de Educación del Ecuador, ¿sí? Tiene una vasta trayectoria, principalmente a nivel investigativo. Ha sido acreedor de diversos premios internacionales por la docencia y por la investigación. Adicionalmente, es licenciado en Historia, egresado de la Universidad de Valencia, en España. Tiene una maestría en la Universidad de Sevilla en formación del profesorado, un doctorado en Filosofía en la Universidad de Salamanca y un doctorado en Difusión del Conocimiento, es decir, Ciencias de la Educación, en la Universidad Federal de Bahía, en Brasil. En ese sentido, les voy a compartir lo que gustosamente preparó el docente con mucho esmero, quien hemos tenido la oportunidad que nos acompañe como docente en algunos módulos del programa de maestría. Y en ese sentido, damos en este momento la palabra a que se presente la ponencia y, bueno, voy a proceder a compartir, ¿ok? Listo. ¿Me confirman si se escucha? Buenas tardes, un gusto saludarles en la Universidad de Otavalo. Hola, buenos días, Eric Marcelo. Marcelo 2. Por estrés.
¿Me confirman, por favor, si se logra visualizar el video? Sí. Un minutito. Listo. No se ve. Está cargando. Ok, ahora sí, ¿cierto? Sí, ahora sí. Sí, Ahora ahora sí. Adelante. No se le escucha, disculpe lo que está hablando. Se parten desde la filosofía educativa transdisciplinar. Entonces, estas reflexiones, este trabajo, ¿Se escucha? es una ponencia, es el resultado de la investigación o del proyecto de investigación aprobado por la Universidad Nacional de Educación, en la cual me desempeño como profesor titular en Filosofía de la Educación y también como director de Innovación Educativa, ¿no? Entonces forma parte de este proyecto de investigación que nos aprobaron y que con mucho gusto les voy a poder presentar en el día de hoy. En primer lugar, pues me gustaría hacer un pequeño repaso, qué es lo que cambió, cuáles fueron los traumas que los docentes, tanto de EGB, de inicial, como el bachillerato, pero también en la universidad, pues nos vimos afectados y tuvimos que cambiar nuestra forma de trabajar, ¿no? Y sobre todo, cuáles fueron las consecuencias socioeducativas para los millones de personas que hay en el mundo, en Latinoamérica y en Ecuador, ¿no? Entonces, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional 2020, más de 1.300 millones de estudiantes de todo el mundo que estaban cursando el sistema educativo a nivel mundial se vieron afectados por la pandemia. El gobierno ecuatoriano, en este caso, enfrentó varios retos, como es detener el brote de propagación y determinaron cerrar los centros educativos. Con eso se marcó una brecha significativa en la educación, que vamos a ver a continuación, dado que, bueno, pues los aprendizajes se paralizaron, no hubo la posibilidad de trabajar pues, la inteligencia emocional, que se hace pues, con la socialización entre personas, y el mundo virtual pues también permitió otras ventajas, pero otras desventajas, como las que acabo de comentar, ¿no? Entonces, la realidad del contexto educativo en Ecuador está muy afectada, como vamos a ver a continuación. A nivel mundial se produjo el cierre de las escuelas y esto afectó al 90% de estudiantes, privándoles del acceso a la educación a distancia a más de una tercera parte de estos niños y niñas en edad escolar. Estamos hablando entre 5 y 16 años. En América Latina y el Caribe, el COVID-19 ha privado de continuar con su educación presencial a 137 millones de estudiantes de la región, de acuerdo a UNICEF, que es la fuente que hemos consultado. Entonces, UNICEF, esa misma fuente, nos dice que en Ecuador la situación pandémica se vio afectada en 4.4 millones de estudiantes, lo cual es muchísimo. Y el impacto pues, hizo que se redujeran además los ingresos económicos del 84.3% de los hogares que fueron encuestados. Es decir, el aumento de riesgo de que abandonen los estudios aumentó exponencialmente. Y ante estos desafíos que estamos conociendo ahora, pues es que nosotros traemos algunas reflexiones, algunas propuestas para que los estudiantes sigan pudiendo acceder a la educación híbrida y semipresencial que se está dando ahora. Entonces, tenemos que saber y ser conscientes de que 2 de cada 10 estudiantes cuentan con equipos para su uso personal, es decir, 8 estudiantes no cuentan con este tipo de tecnología y por tanto o se han visto significativamente excluidos o directamente han abandonado los estudios, como vemos en estos informes internacionales. La prensa internacional también hace eco de esto. Dice que el 70% de los estudiantes tiene dificultad en la enseñanza en línea en este país andino y que la carencia de teléfonos inteligentes o de internet hizo pues, que cayese la capacitación de estos estudiantes en edad de formarse, ¿no? Entonces la educación online desde casa ha producido grandes brechas de formación. De acuerdo al Ministerio de Educación en Ecuador, de este mismo año, 2021, como puede consultarse aquí en la página web de educación.gov, Plan Educativo COVID-19, se buscó a través del plan educativo Aprendemos Juntos en Casa, pues poder brindar de tecnologías, de recursos didácticos virtuales para que se pudiese trabajar. Muchos profesores han estado haciendo uso de ello, con mayor o con menor éxito, pero bueno, en este plan, tanto la UNESCO como UNICEF y otras entidades como la OEI, pues brindaron opciones al Mineduc
de tal forma que no solamente a través de estas plataformas virtuales, sino también a través de radio y televisión, pues se pudiese seguir con la formación de estos estudiantes. Todos sabemos que todos estos esfuerzos no lograron pues romper con esa brecha que estamos describiendo. Entonces, la situación post-pandémica que nos vamos a encontrar es muy dura, ¿no? Y va a haber mucha carencia de procesos de formación, de aprendizajes significativos que los estudiantes todavía no han desarrollado, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la franja Educa Conmigo llegó al 93% de los hogares y ofertó el programa Aprender la Tele. Estas fueron guías pedagógicas, radiales, también que se transmitieron en 160 canales y en 1000 estaciones de radio. Pero, claro, no todo el mundo tuvo acceso ni a Internet ni a este tipo de recursos, aunque sí que es cierto que muchos se han podido beneficiar y yo en lo personal he escuchado pues de por lo menos de salvaguardar un poquito el aprendizaje y no quedarse el 100% desfasado con esa brecha, ¿no? Entonces, ante esa circunstancia que a nosotros los docentes nos supuso pues un trastorno de cabeza, la capacitación en nuevas tecnologías, en Zoom, en Microsoft Teams y otras tantas plataformas para poder dar clases virtuales, hoy día nos enfrentamos al reto de volver a recapacitar un poco a los estudiantes que se han quedado rezagados a través de esta brecha que estamos viendo en los reportes internacionales, y al mismo tiempo tenemos que aprender a readaptarnos pedagógicamente a esta modalidad híbrida, a intentar sobrellevar el estrés mental, la incertidumbre que se produce, ¿no? Con este tipo de situación, con el currículum, el doble trabajo que eso conlleva, atender a estudiantes de manera física, pero también de manera virtual, y la inseguridad sanitaria que podemos tener, ¿no? A pesar de que ya muchos de nosotros estamos vacunados. Entonces, en este sentido, pues la ministra de Educación, María Brown, el 2 de junio de 2021, pues dispuso de una serie de reglamentos, de normativas para que se pueda volver a la normalidad en modalidad híbrida, ¿no? Entonces se crearon protocolos de bioseguridad para 1.301 instituciones educativas a escala nacional, a través de lo que se conoce como el Plan Institucional de Continuidad Educativa, el PICE. Pues vamos a escuchar qué nos dice María Brown, ministra de Educación. Disculpe, No se tiene escucha. audio. Sí, vamos a adelantar un poquito porque justamente es un video que colocó el ponente, pero no se escucha. Ya lo vamos a ubicar. Ok. Pues como vemos, de las más de 15.000 instituciones que existen en Ecuador, apenas 1.301, en torno al 9%, se están reactivando para esta modalidad híbrida en fecha de 2 de junio, según nos informaba la ministra de Educación. Pero estoy seguro que de manera paulatina se van a ir sumando el resto, poco a poco, y vamos a ver cuáles son los desafíos, ¿no? Cómo fortalecer nuestro perfil profesional docente en tiempos de post-COVID-19. Entonces, para eso hay que reflexionar de manera profunda, de manera crítica y creativa, de tal forma que tengamos unos pequeños pasos como los que les traigo. Les he querido traer, pues, algunos ejemplos a nivel internacional y después les voy a dar unas tips que nos dan los expertos, de tal forma que nosotros sepamos un poco cómo mejorar nuestro perfil profesional docente ante esta situación que venimos viviendo, que venimos arrastrando y que debemos de afrontar a nuestra llegada. Entonces vamos a ver un poco qué sucede en otros países. No se escucha. Sí, ahí vamos a leer los subtítulos. El video tiene subtítulos, ¿ok? Gracias. Gracias, doctor.
No se escucha nada. Sigue sin volumen. Sí, solamente vamos a guiarnos por los subtítulos, ya va a terminar, ¿ok? Este video justamente. Bueno, pues a partir de esta visión de otros países que ya han tenido la modalidad híbrida y de estas sugerencias que nos dan para poder aterrizarlas, en este caso debemos adaptarnoslas en Ecuador a nuestros propios contextos educativos y son muy variopintos, como decía la ministra, no es lo mismo trabajar en zonas rurales que en zonas periféricas o en zonas urbanas, con lo cual debemos de adaptar. Y con ese horizonte y con ese ímpetu de querer ayudar a los oyentes que nos escuchan en esta ponencia, yo quiero dar una serie de tips. La primera es ser claro con las normas. Lo primero que tenemos que tener es ese tipo de normas, de estructura, de cómo nosotros le vamos a decir a nuestros estudiantes. Es decir cómo queremos que pregunten. Por ejemplo, en modalidad virtual, pues tendrán que levantar la mano, modalidad física igual, entonces habrá un turno para que se pueda, después de que el profesor explica o habla, o se puedan hacer ese tipo de preguntas, o se establezca un orden. Entonces yo recomiendo, por ejemplo, primeramente atender en lo físico, después lo virtual, o al revés. Para eso siempre es muy bueno, pues que en la modalidad física podamos disponer de un micrófono portátil que permita poder pasarse, obviamente con el alcohol correspondiente, entre los estudiantes de manera física para que los estudiantes que están en modalidad virtual pues puedan escucharnos, ¿no? Y entonces en modalidad virtual pues tendremos que tener pues el audio de la computadora conectado pues con el proyector o con algún parlante que nos permita pues que también se escuchen todos. Teniendo ese micrófono y teniendo el ordenador o la computadora conectada al parlante, vamos a poder entendernos entre todos. Si no tenemos micrófono, que apenas cuesta 10, 12 dólares, podemos hacer que los estudiantes se levanten, se acerquen a la computadora donde tenemos el micrófono integrado y ahí puedan hablar para el resto de los oyentes, ¿no? Entonces tenemos estas dos modalidades. La primera es más cómoda, apenas conlleva una pequeña inversión de 12, 14 dólares. Y con eso tendríamos la posibilidad de que todos puedan hablar con todos, ¿cierto? Otra opción que podemos tener es que el profesor se conecte desde la computadora y desde el celular. Entonces ya no necesitamos micrófono, sino que lo que podemos hacer es, desde la propia sala de Zoom, por ejemplo, en el momento que un estudiante quiere hablar, pues se le pone en la mesa, no hace falta que lo coja y que, digamos, contamine con la posibilidad de virus el teléfono, sino que ponga el teléfono encima de la mesa y abra el micrófono para que pueda hablar y el resto de personas puedan escuchar. Entonces, pasando el teléfono, pues se puede evitar el gasto del micrófono. Entonces, como ven, hay que ser creativo, hay que tener esas opciones, sobre todo para conectar. Entonces, primera norma, tener claro cómo vamos a participar, cómo vamos a hacer uso de los micrófonos y de los parlantes para que en esta modalidad híbrida, pues se pueda trabajar de manera integral. Y de esa forma también los estudiantes tendrán mucho más claro cómo poder participar y las clases serán más didácticas y mucho más dinámicas, ¿no? Y tendrán esa seguridad para poder participar. La segunda tip que les doy es cómo estructurar las clases para brindar apoyo a todos los estudiantes. Creo que debemos delimitar el tiempo de exposición y priorizar el trabajo tanto por grupos como individual. Por ejemplo, les traigo un ejemplo de clase en 4 momentos. La primera, en un grupo, el inicio grupal, en el cual estén alumnos virtuales y presenciales, de tal forma que los físicos puedan trabajar de una forma y los virtuales puedan dividirlos en breaking rooms o a través de Microsoft Teams también se puedan crear grupos, ¿no? Entonces, en cualquiera de las formas se pueda trabajar así.
Entonces, una vez que nosotros los profesores hemos dado los contenidos correspondientes, les dividimos en estos grupos que estoy diciendo, y primero pues nos vamos a monitorear a los estudiantes que están en modalidad presencial, de tal forma que podamos resolver dudas. Y después vamos grupo por grupo en modalidad virtual de aquellos estudiantes que están en casa para resolver sus dudas. Y para al final se vuelve a juntar y se hacen unas conclusiones finales generales. De tal forma que al estructurar las clases en esta modalidad híbrida, no salgamos locos, no estemos con el uno y con el otro, sino que digamos, bueno, 10 minutos para resolver dudas aquí, en modalidad física, 10 minutos para resolver en modalidad virtual. Pueden ser 10, pueden ser 12, pueden ser 5, pueden ser el tiempo que nosotros estimemos. Tercera tip, crear videos didácticos para explicar las actividades. Es decir, en vez de exponer directamente los contenidos que nosotros queremos trabajar ese día en clase, pues hacer un pequeño videíto como el que ustedes están viendo que yo estoy haciendo, de tal forma que los estudiantes ya conozcan la actividad, puedan verla incluso el día de antes y ya tengan acceso al material y a los contenidos que se van a trabajar. Entonces esto también es una recomendación por si el día que tenemos que dar clase, nos falla internet, los chicos ya tienen en el aula virtual el video de la explicación de la clase y pueden seguir trabajando, ¿no? Entonces esto también podría ser una solución ante posibles problemas. 4, una tip muy importante, buscar un líder, un ayudante que nos ayude en temas presenciales y otro que nos ayude en temas virtuales, de tal forma que nos ayuden a solventar dudas y problemas tanto con unos estudiantes como con otros. Entonces necesitaríamos como 2 presidentes de curso, cada uno en una de las 2 modalidades distintas, que nos permitan como profesores pues llegar a aquellos estudiantes con más dificultades o con pequeños detalles que se nos pueden escapar si es que tenemos 30, 40 o más estudiantes en clase, con lo cual eso facilita bastante el trabajo del profesor. Otra reflexión importante, aplicar aplicaciones y softwares, pero uno de cada vez. Por ejemplo, si los estudiantes tienen que aprender a aprender, sea física, sea química, sea educación cultural artística, sea inglés o sea la asignatura que sea, lo que no podemos hacer es empezar a mezclar software de tal forma que nos volvamos locos en clase. Prioricemos aquellos software, especialmente los interactivos, de tal forma que nosotros podamos en un enlace todo el mundo trabajar, ¿no? Entonces aquí les pongo algunos ejemplos, como por ejemplo el Mentimeter o el Polyveryware. Entonces ahí podemos explorar, interactuar, podemos evaluar el trabajo a través de esa plataforma. 6. Construir comunidad, hacer que los estudiantes participen, que estén activos, que tengan ganas de aprender y que sientan que pertenecen al mismo grupo, no importa si están en casa o están en clase, que entre todos ellos puedan dialogar y puedan llegar a conclusiones conjuntas, que todos escuchen, ¿no? Entonces aquí el turno de palabra es muy importante. 7. Una retroalimentación activa y una orientación extraescolar. Muchas veces los problemas vienen de fuera del aula. Entonces necesitamos aprender a escuchar y asesorar en consecuencia. Muchas veces los problemas ya no se deben a la propia institución o a tu propia materia, sino a otros pequeños detalles que impiden una participación activa. Entonces es bueno poder escucharles para ver de qué manera podemos orientarles, ¿no? La 8ª tips. Cuidarse a uno mismo y pedir ayuda si es necesario. Los profesores no nacemos con un manual debajo del brazo y no sabemos absolutamente todo. Entonces, si nos perdemos o no sabemos cómo trabajar ante una determinada situación, pidamos ayuda a nuestros colegas, al coordinador o al rector, vicerrector, de tal forma que puedan orientarnos. Y estoy seguro que trabajando en equipo se va a lograr pues, avanzar en cuanto al funcionamiento de las clases, nos vamos a estresar menos y los estudiantes van a aprender de una manera más sencilla y feliz. Entonces, como conclusiones finales, tenemos que preparar muy bien las clases antes de ir a la sala de aula. Debemos de asegurarnos que tanto Internet como los dispositivos electrónicos funcionan correctamente y no nos tenemos que estresar ni tenemos que perder la paciencia. Si algo no funciona, recordemos que tenemos a un estudiante en modalidad virtual y a otro estudiante en modalidad física que pueden ayudarnos en la interacción para dar nuestras clases. Expliquemos la dinámica de las clases, es que queremos hacer algo especial en cuanto a trabajos por grupos, de tal forma que esto fomente el aprendizaje colaborativo. Entonces, esto sería lo más interesante, que nosotros como profesores demos una serie de contenidos que abarquen en torno al 25-30% del tiempo de clase y a partir de ahí se puedan hacer grupos donde trabajan por ello.
No sé si me están oyendo. Todos colaboren. Ese aprendizaje basado en problemas o aula invertida es muy eficiente para un aprendizaje activo. Entonces, creo que fue bien en estas clases híbridas. Entonces, como decíamos, a través de estos dos ayudantes, pues vamos a lograr avanzar mucho mejor y nos vamos a poner mucho menos nerviosos. Y en caso de que algo falle, siempre tener un plan de respaldo. Por eso yo decía, tener algún pequeño video que sirva para explicar la actividad del día de clase. Entonces, espero que estas tips les hayan ayudado para poder trabajar en clase a partir de ahora en esta modalidad híbrida que tenemos y que tenemos que ir afrontando. No hay soluciones mágicas y tenemos que ir aprendiendo poco a poco, a veces a través de ensayo y error. Entonces, gracias al trabajo de investigación que venimos haciendo en este proyecto, tenemos ya un poco de experiencia en cuanto a clases híbridas y espero pues, que les haya ayudado y que mejoremos nuestro perfil profesional como docentes de cara a la implementación de las mismas, ¿no? Entonces, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, bueno. Sí, doctor. Listo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bienvenidos a aquellos que se acaban de incorporar. Ya escuchamos la ponencia muy interesante del profesor Collado en relación al tema post-COVID y concretamente centrada en lo que es el tema de lo que es la impartición híbrida, ¿no? De la clase, qué es lo que nos espera. Nosotros como docentes tenemos que ajustarnos a estos nuevos retos que nos depara todo este fenómeno post-COVID y en ese sentido invitarlos a que, tal cual como se explicó, planifiquemos y entendamos las brechas que existen, la realidad, que en cada contexto es distinta y que de igual manera para eso estamos nosotros como docentes y procurar llegar, ¿no?, a todos nuestros estudiantes de la mejor manera y de algún aspecto trabajar con todo lo que ustedes han obtenido como herramientas en este programa de maestría. Bueno, sin más preámbulo, el doctor Luis Daubeterre nos escucha. Doctor Luis, buenas noches. Creo que lo vimos hace segundos conectado. ¿Sí? Doctor Luis. No sé si el doctor se desconectó, pero hace segundos estaba conectado. Vamos a esperar un minutito para coordinar el tema de la conexión. Se desconectó. Ok, ¿quién será nuestro próximo oponente? Ok, denme unos segunditos. Perfecto. Bueno, ¿me escuchan nuevamente? Ya conversamos con el doctor y justamente está aquí el doctor Luis Daubeterre, quien es un catedrático con amplia experiencia en los temas de educación y también de la psicología. Y entre su formación, el doctor cuenta con un PhD en psicología por la Universidad Central de Venezuela y adicionalmente psicólogo por la Universidad de París en Francia. Entre otros aspectos de su trayectoria, es investigador, docente titular de la Universidad Nacional de Educación de Ecuador y tiene una dilatada experiencia a nivel de pregrado y posgrado y hoy nos va a deleitar con una ponencia muy interesante que está relacionada con la educación y la virtualidad en contextos comunitarios, intercultural, bilingüe, ¿ok? Y la pregunta, ¿y después del COVID qué? Así que con esta pregunta y sin más preámbulo le damos la palabra al profesor Luis, que para nosotros es un honor tenerlo aquí presente el día de hoy. Así que adelante, estimado doctor, bienvenido a la Universidad de Otavalo y bueno, a los maestrantes que aprovechen
esta ponencia magistral. Adelante, buenas noches. Sí, muy buenas noches. No sé si me están oyendo bien y viendo adecuadamente. Sí, Ya. se le escucha perfectamente. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a Frank Mila, colegas, compañero y amigo, por esta invitación muy cálida de compartir con ustedes algunas reflexiones sobre todo este tema que gira alrededor de la virtualidad, la educación, pero sobre todo de qué manera vamos a superar ese tránsito de la experiencia que hemos tenido en estos 2 años de virtualidad forzada por el COVID, en lo que van a ser nuestras prácticas cotidianas post-COVID. Quiero compartirles una presentación. No manejo muy bien el Team porque siempre uso el Zoom, pero bueno, acá hay una abrir bandeja de uso compartido, supongo que será eso. Sí, no, ya. Sí, presione Entonces, allí y luego comparta la pantalla en la opción que le aparece. ¿Sí? Ya, vamos a ver si esta me la Ok. acepta. ¿Se comparte allí o? Pareciera que está cargando, ya va unos minutos. Vamos a Aún esperar no. entonces. Perfecto. Sí, tiene que seleccionar, primero compartir en esa bandeja y luego Ajá. seleccionar la opción. Le van a Perfecto. aparecer 2 opciones, usted selecciona la del lado izquierdo. Muy bien. ¿Sí? ¿Está cargando todavía? Parece. Pareciera que le falta seleccionar nuevamente justo la segunda opción. Vamos a ver. Cuando presione compartir, Aún no le he dado. le tiene que dar nuevamente. Prácticamente son dos selecciones. Ya. Creo que está cargando todavía 3/4. Vamos a esperar un tantito. Ok, hace segundos estaba cargando. Uh-huh. ¿Sí seleccionó 2 veces, doctor? Creo que sí. Sí, cuando presiona compartir, la opción de pantalla, nuevamente la presiona y ya de inmediato aparece. Vamos a ver. Un segundo. A ver. Share. Estoy dando a compartir. Si no, con gusto me las envía. Ahí cargó, doctor. Adelante, ahí está la pantalla. Ya. Solo tiene que abrir su diapositiva. Vamos a ver. Yo no la veo. Es por eso que... Sí, ahí está justamente la plataforma Teams y creo que no sé en qué formato tendrá la presentación, simplemente la presiona. PowerPoint. Entonces seleccione su... Aquí ya estamos viendo eso, ahí está, ya cargó, doctor. Perfecto. Adelante. Vamos a ponerla entonces en modo Ok. presentación. Ahí la Perfecto. están viendo. Bueno, a ver, como les decía, esto de la educación y la virtualidad, particularmente en los contextos interculturales bilingües, ¿no? Que son los espacios en los cuales he venido trabajando en los últimos 6 años, nos plantean serios problemas que, para poder responder a esa pregunta, supone hacer algunas consideraciones que son fundamentales. Una de ellas tiene que ver con las rutinas y las tradiciones que se han instalado y se han construido a lo largo de muchos años de trabajo compartido dentro de las instituciones por parte de los actores educativos, ¿sí? Los docentes particularmente. Pero no solo ellos, también los padres y representantes y los alumnos. Estas rutinas y tradiciones devienen en una suerte de sentido común compartido, ¿sí? Es decir, esta serie de creencias, conocimientos tácitos que de tanto asimilarlos como cosa obvia, simplemente ya no se analizan, son parte de lo evidente. Otro de los elementos que de alguna manera puede dificultar responder a esta pregunta tiene que ver con las competencias instaladas tanto en los docentes como en las instituciones. Es decir, no solamente tiene que ver con una buena conectividad al Internet, un equipamiento mínimo en software y hardware en la institución, sino sobre todo con esto que podríamos llamar los brain tools, es decir, el equipamiento neurológico cognitivo de los docentes respecto a su familiaridad o no, su dificultad o no para entender no solo el uso
de los equipos digitales, sino el sentido que pueden tener como herramientas de aprendizaje o herramientas para la docencia, una docencia efectiva que sea significativa, interesante y atractiva para los estudiantes. Y obviamente hay un aspecto mayor, macro, que tiene que ver con las perspectivas de política educativa, no solo para la CIE, sino para todas las instituciones del sistema educativo ecuatoriano en este caso, ¿verdad? Entonces, estos aspectos son claves para poder responder a esa pregunta y los vamos a retomar al final nuevamente, tratando de cerrar el círculo que plantea este conversatorio que quiero compartir con ustedes. Pero obviamente hay también un aspecto que tiene que ver con las capacidades, disposiciones de acción y de intervención por parte de los actores educativos, tanto institucionales como docentes, el atrevimiento y la capacidad de innovación prospectiva. Estos son, si no todos, algunos, creo yo, de los vectores de fuerza que pueden decidir una respuesta a esta pregunta en un sentido proactivo, en un sentido que permita alianzas estratégicas entre la educación y la virtualidad en estos contextos particulares de la EIB, o al contrario, un rechazo total y una evasión hacia semejantes escenarios de interacción cotidiana con la virtualidad después de esta experiencia del COVID. Obviamente, tenemos que aterrizar en el contexto particular de las instituciones y los actores educativos en el Ecuador, comenzando por un reconocimiento de lo que ha sido un esfuerzo significativo, muy importante en inversiones y también en logros por parte del Estado ecuatoriano a lo largo de más de una década, que han redundado en una mejora significativa de los estándares en la calidad educativa de todos los niveles de la educación ecuatoriana, pero que, sin embargo, a pesar de ello, ya para el 2018, el INEVAL, en estos reportes anuales que hacía, señalaba la persistencia de serios problemas todavía por resolver en cuanto a la calidad educativa, los conocimientos y las competencias que desarrollan los bachilleres que salen del sistema de educación obligatorio básico, ¿verdad? Y los colegios, y que finalmente llegan a las puertas de nuestras universidades. Obviamente, ello tiene que ver con la muy limitada capacidad que la mayoría de nuestros docentes, y muy particularmente en EIB, tienen para manejar las tecnologías de la información y la comunicación y generar, construir ambientes virtuales de aprendizaje, recursos para el aprendizaje utilizando las herramientas de la virtualidad. Y ello, obviamente, tiene que ver con el vector el factor que anunciamos hace un rato sobre el Brain Tools, es decir, los conocimientos y la perspectiva, la actitud del docente en EIB respecto al manejo de las tecnologías, el sentido pedagógico de uso de estas tecnologías. Obviamente, esto supone que en el contexto ecuatoriano y mucho más particularmente en el de la EIB, la educación virtual plantea enormes retos, tanto en la estructura como en el funcionamiento de las instituciones y de los actores, con sus salvadas excepciones, como siempre ocurre, ¿no es cierto? ¿Ello en función de qué? En función de alcanzar estándares de calidad internacionales, y esta discrepancia y esta dificultad ha venido siendo estudiada a todo lo largo de esta década última del siglo XXI, y aún en los últimos años, debido justamente a este elemento crucial en la historia de la educación, no solo del Ecuador, sino del planeta. La emergencia COVID ha significado un quiebre de muchas prácticas, pero también una oportunidad de introducción extraordinaria de las tecnologías masivamente. Pero, a su vez, la CEPAL UNESCO y autores como Bonilla y Vivanco, entre el año 20 y el 2021, han evidenciado también las enormes tecnoexclusiones sociales que se han venido produciendo en los sectores vulnerables. Y vaya, sí, justamente en la EIB nos encontramos con sectores vulnerados tradicionalmente a lo largo de la historia de un siglo, bueno, más de un siglo realmente.
Entonces, este contexto ecuatoriano nos plantea problemas muy particularmente difíciles en los contextos interculturales de las comunidades donde opera la AIB, muy a menudo en la ruralidad. Frente a esto, ¿cuál ha sido la perspectiva que a nivel de la docencia hemos venido desarrollando en la Universidad Nacional de Educación, en la UNAE, en estos 6 años de vida que apenas tiene esta universidad, que recién este año ha cambiado su estatus, su estatuto, y pasó de ser una de las 4 emblemáticas a una de las universidades del Sistema Nacional de Educación Superior? Bueno, por un lado, el modelo pedagógico constructivista de la universidad nos ha permitido, basándose en algunos principios básicos, muy sencillos, como el aprender haciendo, es decir, una pragmática desde la cual se abordan los contenidos curriculares de las asignaturas de nuestros chicos, pero a partir de análisis de caso, situaciones, sea reales, sea ficticia, pero que se compadecen con lo que encontramos in situ en el terreno, pero también con la aproximación desde proyectos, utilizando el ABP, el aprendizaje basado en proyectos. También desde la lógica de la esencialización del currículo, que es un principio según el cual, en lugar de atiborrar de contenidos nuestras clases y sobre todo nuestra planificación y el diseño de lo que vamos a impartir durante el ciclo, en lugar de hacer esta suerte de recarga de temas, preferible es abordar los elementos fundamentales, esenciales, que van a permitir generar condiciones de aprendizaje significativo desde una reflexión compartida, una reflexión colaborativa en pequeños grupos, que ese es otro de las recetas del modelo, trabajar colaborativamente en pequeños grupos, desde la lógica de problemas reales. Otro de los principios del modelo pedagógico es practicar la teoría y teorizar la práctica. Y ello desde la lógica de las prácticas preprofesionales que desde el primer ciclo los chicos desarrollan en los distintos contextos dependiendo de la carrera que estén cursando, ¿sí? Otro de los aspectos básicos del modelo pedagógico es privilegiar la pedagogía invertida, es decir, el aula invertida es la modalidad funcional de nuestras asignaturas, de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Ello supone, obviamente, recurrir al uso intensivo de las tecnologías, de las redes sociales, para viabilizar la comunicación entre los propios grupos, la articulación entre estos grupos pequeños de 3 a 5 estudiantes que desde la primera clase comienzan a organizarse para poder justamente trabajar desde la casa o desde el mismo campus, cuando estuvimos en presencialidad, o organizando estas unidades operativas digitales, virtuales, que funcionan muy, pero muy bien porque se encajan dentro de la práctica comunicativa de los millennials. Es decir, la práctica del uso de las redes es algo que se armoniza muy eficientemente con la organización de la enseñanza-aprendizaje basada en el aula invertida. Entonces, estos elementos que desde un principio, desde el origen de la universidad, han venido funcionando en la cotidianidad de la práctica dentro del aula y fuera de ella, nos ha facilitado enormemente desarrollar una perspectiva que alía, construye alianzas estratégicas con lo tecnológico digital en función de esta modalidad operativa de nuestras clases. Un aspecto clave en este proceso de interacción, en la perspectiva de la docencia UNAE, es también la confianza que el docente establece en su rapport con sus estudiantes. Este ha sido un factor clave para desarrollar esta suerte de andamiaje de actividades retadoras, divertidas e interesantes que el docente
construye conjuntamente con la participación de sus estudiantes. Entonces, esto de la educación virtual, digital, no es algo que significa una novedad en el campus de la universidad, debido a que desde su modelo pedagógico la fuimos introduciendo y fuimos creando una suerte de clima propiciador de lo que sería una reorganización completa que se produjo a principios del primer ciclo del año pasado. Y rápidamente hubo una suerte de encaje y engranamiento con esta lógica de uso exclusivo de la plataforma de la universidad, el ELEA, y también conjuntamente con el Zoom. Utilizamos simultáneamente estas dos plataformas. ¿Qué ocurrió? Bueno, que encontramos un nivel de eficiencia que al principio fue un poco problemático porque el cambio sin duda que fue brusco y que además estaba, digamos que, condimentado con el miedo al contagio, el miedo a la pandemia y por supuesto las nuevas condiciones restrictivas que todos socialmente tuvimos a nivel del confinamiento general, nacional y global. Entonces, este uso de la tecnología por un lado y esta suerte de configuración de comunidades virtuales de aprendizaje reforzó algo que veníamos haciendo de manera sistemática, pero que ahora, desde año y medio, prácticamente 2 años, hemos venido masivamente desarrollando con las limitaciones que también técnicamente han tenido nuestros estudiantes, lo cual ha supuesto desarrollar algunas herramientas y estrategias paliativas, ¿no es cierto? Uno de los aspectos fundamentales que permitió construir y ha permitido y vamos a seguir desarrollando y reforzando este modelo pedagógico de docencia tiene que ver con el desarrollo de una competencia fundamental y es la autogestión del aprendizaje de nuestros estudiantes. Y esta autogestión supone una suerte de cláusula de confianza, por eso hablamos de una condición contractual de confianza mutua, que se refleja en que el docente comienza a tener cada vez más evidencias de la confianza que puede depositar en sus estudiantes, bajo el entendido de que los estudiantes comprenden rápidamente la lógica de la inversión de roles. Autogestionar el aprendizaje es la condición de éxito. Asumirlo además colaborativamente con los compañeros que constituyen tus grupos de anclaje en la asignatura o en el trabajo de campo o en el proyecto de investigación que van a emprender es fundamental. Y además, en los encuentros semanales, esas evidencias tienen que mostrarse, compartirse a partir de lo que es la dinámica colaborativa de la cogestión de la clase. En este caso desde la virtualidad, pero cuando no, en presencialidad. Ok, estos son los elementos, digamos, básicos de una perspectiva docente o de docencia que se ha venido construyendo en la Universidad Nacional de Educación. Ello responde a algo que todos nosotros confrontamos en las IES, en las universidades, ¿no es cierto? Y es el hecho de ver los resultados del proceso de escolarización básica y secundaria de nuestros estudiantes al llegar, como recién saliditos del colegio. Ellos han aprendido, sin duda, a aprender, pero basados en la memorización, en la reproducción, en la repetición de esquemas de acción, y ello omitiendo la capacidad de analizar, interpretar, comprender, internalizar los procedimientos que han venido aplicando para aprender. Y eso se llama metacognición. Y es justamente una de las ausencias, uno de los vacíos, una de las falencias terribles que nuestros estudiantes al llegar nos evidencian. ¿Sí? ¿Cuál ha sido el objetivo que ha tratado justamente de construir y que a mi juicio se ha venido construyendo en esta perspectiva de docencia en la UNAE? Desarrollar no solamente competencias investigativas y digitales, sino también comunicativas y de autogestión del aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Cómo hemos procedido? Bueno, de alguna manera les anticipé esto en el
describiendo un poco los elementos de la anterior pantalla. A partir de estas estrategias didácticas que nos propone el modelo pedagógico, la del aula invertida, el aprendizaje por descubrimiento, el basado en proyectos, las comunidades virtuales de aprendizaje, ese trabajo colaborativo en redes en pequeños grupos, el aprender haciendo, la auto, la co y la heteroevaluación, no solo de conocimientos, sino también de competencias y productos de aprendizaje. Acá ven ustedes unas capturas de pantalla de las dinámicas en clase. Yo trabajo en dos carreras, Pedagogía de las Artes y Humanidades y Educación Intercultural Bilingüe. En este caso son capturas de pantalla con los chicos del primer ciclo de la carrera Pedagogía de las Artes. Y bueno, vemos un poco cómo ellos desarrollan su propia dinámica de cogestión del aula a partir de sus exposiciones, de proyectos, de trabajos, de investigaciones documentales digitales, o las tertulias, las dinámicas o los debates y los juegos que hacemos en las aulas virtuales con los grupos que se constituyen desde el primer ciclo. Partimos de qué elementos teóricos básicos fundamentales para poder hacer estas cosas. Por un lado, el concepto de competencias básicas que se desarrolló desde el 2005 en la comunidad europea, ¿verdad? Vinculados con las capacidades comunicativas, de las cuales ya hablábamos, de las capacidades matemáticas, ¿verdad? De interacción con cifras, con datos, pero también con cálculo lógico-matemático, y las competencias científicas, es decir, la capacidad de poder manejar, ¿verdad? El esquema fundamental de las disciplinas científicas en cuanto a su pensamiento, su concepción, sus proposiciones, pero también manejar, comenzar desde el principio a manejar textos científicos, vale decir, papers, de journals, vale decir, trabajos de investigación, analizar su estructura, su composición, su lógica argumentativa. El concepto de competencias digitales, que ya desde 2016 la Comisión Europea sistematiza a partir de la competencia digital de informatización y alfabetización digital, así llamado o informacional. La capacidad de comunicar y elaborar comunicación utilizando justamente recursos digitales, tecnologías digitales, la creación de contenidos digitales, sin duda que sí, y esto los chicos rápidamente engranan en esa lógica utilizando y descubriendo las potencialidades que plantean el descargar y utilizar aplicaciones desde la Internet. Por supuesto, la seguridad digital y la resolución de problemas utilizando recursos digitales. Obviamente, el elemento teórico del cual ya hablamos, que tiene que ver con el modelo pedagógico y los propósitos que supone todos estos distintos perspectivas de la constructivista aplicadas a la praxis docente en el aula y fuera del aula. Pero hay otro aspecto también que hemos venido desarrollando en esta alianza estratégica de recursos virtuales, presencialidad y también virtualidad. Y ha sido la lógica o la perspectiva de la investigación en educación intercultural bilingüe. En el caso de mi experiencia en EIB, hemos venido desarrollando dos grandes proyectos, convenios internacionales con el Instituto Francés de Educación de Lyon, adscrito a la Escuela Normal Superior de Lyon, la Unidad Educativa Intercultural Bilingüe ABC, y por supuesto de la cual tenemos acá el logo, y la Universidad Nacional de Educación. El primer proyecto que desarrollamos se llama así, Neopas Acción Ecuador, proceso colaborativo de videoformación docente en EIB. Y allí nuestro problema fundamental fue tratar de transformar las prácticas didácticas de 6 maestros indígenas. ¿Por qué? Bueno, porque el problema que encontramos a lo largo de 3 años de presencia con nuestras prácticas preprofesionales fue que teníamos allí una didáctica eminentemente tradicional, memorística, repetitiva, centrada en el texto oficial, expositiva, utilizando mínimamente recursos tradicionales como la pizza, el texto y, por supuesto, el cuaderno, con contenidos además descontextualizados, atomizados en asignaturas, sin material bilingüe,
con un mínimo uso de tecnologías de la información y la comunicación, y obviamente es con una evaluación basada en exámenes escritos y orales que repetían lo que ya se habían visto en las clases cotidianas. Y obviamente esto supone una enorme desvinculación del planteamiento del modelo curricular y pedagógico del sistema de educación intercultural bilingüe, en la medida en que no se integraban, como reza justamente el MOSEI, los saberes, tradiciones, conocimientos de ancestrales y por supuesto la lengua, en este caso quichua, puesto que estábamos en el contexto sierra en Saracuro. Esta es una captura de pantalla de la plataforma que desarrollamos al término de ese proyecto que culminó recién a finales del año pasado. ¿Qué nos permitió de alguna manera esta perspectiva de andamiaje y de utilización de este dispositivo tecnológico que es el Neopas Acción Ecuador, que recurre al uso justamente del video? Hay un ruido por allí. En el registro en video de las clases de los docentes para que ellos entonces se constituyan en co-investigadores que analizan con el video su propia práctica y comienzan entonces a detectar tiempos críticos y tiempos típicos. Y a partir de este proceso que comienza con una confrontación del docente con su propia imagen, como si fuera la de otro docente que está interactuando con sus alumnos, comenzó a construirse un proceso que nos tomó 2 años de colaboratividad entre ese grupo que se constituyó finalmente en una comunidad docente de aprendizaje colaborativo utilizando la videoformación. Este proceso, que en sus inicios solamente abordó la experiencia y se construyó con estos 3 docentes que voluntariamente participaron, permitió entonces luego un segundo nivel de videoanálisis por parte de expertos en formación docente de la Universidad Nacional de Educación, pero con recorridos curriculares de distintos países y distintas experiencias en Europa, América Latina, etc. Este proceso que permitió, por un lado, un diagnóstico de lo que eran esas prácticas y sobre todo la construcción de alternativas de su praxis, desde lo que fueron estos grupos focales de discusión que tenían por referente los videos de unos y otros. Todo esto fue digitalizado, fue grabado en video y permitió justamente construir los elementos que fueron a nutrir esta plataforma digital que permite dar cuenta de esta experiencia. Más adelante les puedo compartir el link para que puedan visitar la página de esta plataforma. Digamos que este proceso fue tan exitoso y generó una tal expectativa en la comunidad docente de esta escuela que permitió entonces desarrollar una segunda proyecto, también en la modalidad convenio-proyecto internacional con los 3 actores, el Instituto Francés de Educación, la UNAE y por supuesto la UESIP-ABC, pero ahora ya desde una perspectiva macro institucional. Es decir, trabajamos ahora con toda la comunidad educativa, estamos en pleno desarrollo, comenzamos el año pasado, estamos en pleno desarrollo de ese proyecto y el problema que abordamos tiene que ver con los bajos estándares de calidad educativa de la institución. Este proyecto se denomina Escuelas Coformadoras Coaprendientes y es, nuevamente, una experiencia colaborativa de mejora continua de procesos pedagógicos y estándares de calidad en Ecuador. Aquí tenemos capturas de pantalla de la primera fase que nos tomó desde septiembre del 2020 y todo lo que va del 21, en donde inicialmente respondimos a la emergencia, a la urgencia que desde las demandas de estos docentes y por supuesto de la rectora en ese entonces, significaba formarlos en el manejo de herramientas digitales para habérselas con esta situación del confinamiento, esta situación de la emergencia sanitaria, esta situación de la semipresencialidad, de la distancia y el uso de las plataformas como esta, el Team, Zoom, y el manejo de recursos que pudiesen ser
atractivos, interesantes y motivadores para estos chicos que de la noche a la mañana dejaron de tener contacto con sus compañeros y con sus maestros. En esta lógica, los objetivos de este segundo proyecto, que forma parte de la perspectiva de investigación en territorio de la Universidad Nacional de Educación en el contexto de EIB, fue, por un lado, el empoderamiento, tanto de conocimientos, teoría y práctica en el colectivo docente de la UESIP ABC, a partir de la lógica de transformar prácticas en todos los procesos pedagógicos, administrativos, de gestión, de manejo de tecnologías, de vinculación con la comunidad. Y ello desde una perspectiva de investigación, acción participativa, aliando algo que viene desde el sector empresarial, la mejora continua de procesos, pero también aliándolo con los estándares de calidad educativa. Ello ha implicado, y es la fase en la cual nos encontramos ahorita, un autodiagnóstico institucional aplicando una matriz FODA. Pero teniendo como referentes esto, los estándares de calidad vinculados a la gestión escolar, al desempeño profesional, tanto directivo como docente. La fase subsiguiente será diseñar las estrategias consensuadas para superar y resolver todas esas debilidades y falencias que van a ser diagnosticadas. Uno de los aspectos fundamentales de todo este proceso es hacer el registro videográfico sistemático de todas las actividades del proyecto, con miras a desarrollar una plataforma digital online de libre acceso que se convierta en un dispositivo o recurso repositorio de procesos, experiencias y transformaciones institucionales que vayan desarrollándose a lo largo de esta experiencia que debemos culminar en el 22, en el año 2022. Es decir, el próximo año, a finales del próximo año. La intención de exponer todas estas experiencias, tanto en, digamos, la pragmática docente de la universidad y lo que hemos venido desarrollando en este contexto intercultural bilingüe, la UESIP ABC en Saraguro, era un poco dar algunas pistas para poder responder a esta pregunta compleja, pero fundamental, para construir el futuro de una educación posible, sea desde la alianza estratégica de una educación y con un uso intensivo, pero también estratégico de la virtualidad y de las tecnologías digitales, a partir justamente de esto que señalamos al principio. Fíjense que estamos ya cerrando el círculo, esperemos que virtuoso, de esas rutinas y tradiciones docentes de las instituciones que generan un cierto sentido común. Como ustedes, sin duda, están conectando ya, en el caso de nuestra institución, la Universidad Nacional de Educación, hemos desarrollado rutinas y tradiciones institucionales y docentes también, y tenemos un cierto sentido común compartido, ¿no es cierto?, a partir de lo que hemos ido construyendo colaborativa y colectivamente. Hemos también construido cierto tipo de competencias que se han instalado y que forman parte de nuestro BrainTools, ¿sí?, además del software y el hardware que utilizamos. Pero hay un aspecto que no controlamos y que tiene que ver con esto que es fundamental y de lo cual no tenemos mucho conocimiento. Es decir, cuáles son las perspectivas de una política educativa vinculada a las CIES, pero también a todo el sistema educativo respecto a esta pregunta crucial que nos hacemos y compartimos con ustedes. Y por supuesto, está el atrevimiento y la posibilidad de innovar prospectivamente. Bueno, con eso quería compartir y dejo entonces abierto el espacio para el intercambio con ustedes, sus preguntas, sus opiniones. Estoy dispuesto, por supuesto, a responder lo que pueda responder y a interactuar con ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, estimado doctor Luis Daueterre, por su magistral ponencia el día de hoy, por acompañarnos aquí en la Universidad de Otavalo y exponer sobre este tema tan sensible y adicionalmente desde un punto de vista muy técnico, planteando algunas particularidades que, bueno, de igual manera, en secuencia de la anterior ponencia, un poco nos dimensionan lo que nos depara el futuro con respecto al tema educativo. En ese sentido, bueno, queda abierto el espacio. No sé si algún maestrante tendrá alguna pregunta, alguna interrogante, alguna inquietud. Estamos prestos para que el doctor le conteste cualquier pregunta. ¿Sí? Adelante, Vicente. Sí, buenas noches. Buenas noches.
distinguido doctor, distinguidas autoridades. Mi pregunta en el sentido de si me puede aclarar cómo integraron las competencias digitales en cuanto a uno de los aspectos que usted exponía al principio, que del equipamiento Brainstorm con respecto al software y hardware, en cuanto usted decía que no es suficiente que se tenga el equipo básico y que el docente sepa cómo manejarlo, sino llegar a otro ámbito que trascienda aún más en la enseñanza al alumno, ¿no? Si me puede aclarar o profundizar un poco en ese tema, creo que Claro, está claro. vinculado con las TIC, ¿no? Muy interesante. Muchas gracias por su pregunta, Vicente. Mire, a ver, nosotros todos hemos experimentado, ¿verdad? El hecho de que nos compramos una compu, nos compramos una laptop de pronto, ¿verdad? O de pronto un celular inteligente, ¿no es cierto? Y tenemos ahí una serie de opciones, una serie de recursos, de aplicaciones. Y bueno, al momento en que apenas comenzábamos a familiarizarnos con esta tecnología, pues surgía una serie de temores, de miedos, de pronto me equivoco, si le doy clic acá, de pronto vaya usted a saber qué pasa y si pierdo la platica que invertí. Es decir, no es simplemente tener acceso a la tecnología y tener la posibilidad de usarla, es la actitud que progresivamente el usuario va desarrollando con el recurso, con la herramienta, con la tecnología en general. Y ese proceso de familiarización, de habituación, introducirlo en tu espacio laboral de trabajo cuando nunca antes habías tenido la necesidad de hacerlo, es costoso. E implica de alguna manera desarrollar una suerte de dinámica grupal, porque eso no, persona a persona, no se soluciona el problema de una institución frente al reto de habérselas con la tecnología. Y es lo que hemos tenido que hacer. Hemos tenido que hacer una suerte de dinámicas de grupo para poder crear un contexto, primero lúdico, divertido, de familiarización de los docentes de EIB con quienes hemos trabajado con la tecnología. Eso ha supuesto, de alguna manera, desdramatizar el efecto choque que supone habérselas con un computador y tratar de hacer algo útil con ello y de no romperlo, porque puede parecerle chistoso, pero en realidad hemos tenido actitudes de miedo de dañar el equipo porque nunca antes había sido utilizado en la institución. Entonces, algo que parece infantil, en realidad genera mucho más problema para un adulto docente con 15 o 20 años de experiencia, ¿verdad? Que para un joven adolescente que de pronto entra a una sala de cómputo en su institución. Eso es un poco a lo que me refería con la experiencia empírica de contacto con la tecnología digital por parte de los docentes de EIB con quienes hemos trabajado. Entonces, superar ese miedo y atreverse a utilizar una plataforma y atreverse a conectarse y atreverse a diseñar un pequeño video utilizando algo tan sencillo como puede ser un PowerPoint, es algo que toma tiempo. Y es algo que hay que tener como una actitud comprensiva. Y obviamente eso no lo aprendemos sino sobre el terreno. Eso, no sé si con ello habré respondido un poco a tu inquietud. Sí, muchas gracias, doctor. A las órdenes. Muchas gracias, estimado Vicente, por su pregunta y al doctor Luis por la respuesta. No sé si existirá otra pregunta. Ojo, no tiene por qué ser pregunta, puede ser un cuestionamiento o una opinión. Así es. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctor Luis, por acompañarnos el día de hoy. Nos sentimos muy, muy contentos en brindar estos espacios que esperemos que se repitan, ¿no? Y de alguna manera interactuar con la experiencia que tienen ustedes en la UNAE y también desde la plataforma de la Universidad de Otavalo, que con su programa de maestría tiene muchos docentes y se aproxima una nueva cohorte. Y bueno, en ese sentido, en este camino de la educación, que es un camino muy, muy hermoso, muy bonito, y bueno, esperemos que nos encontremos nuevamente en otros espacios. Así que agradecido, le vamos a hacer llegar su certificado por la ponencia y vamos a seguir en contacto. Gracias a los maestros. Muchísimas gracias. ¿Sí?
Gracias, doctor. Muchísimas gracias, estimado Frank, y muchas gracias por la atención de este muy estimado auditorio. Pasen una linda noche. Muchas gracias. Bueno, igualmente a los maestrantes, un abrazo para todos, a continuar en sus labores. Ya estamos próximos a que culmine la primera cohorte, así que sigan adelante. Es un camino de sacrificio arduo, pero estamos seguros que van a salir con éxito. Y bueno, ya los espera ese ansiado título. Así que bueno, estamos para atenderlos desde la coordinación. Un abrazo para todos y vamos a replicar este evento con los estudiantes ahora. Algunos de los que están presentes aquí van a presentar sus trabajos. Sí, ya tenemos algunos candidatos que se ofrecieron a presentar sus trabajos y exponerlos. Una especie de conversatorio, ¿no? Nosotros como en casa y de alguna manera observar, escuchar algunas aristas sobre los trabajos y especialmente aquellos maestrantes que todavía están comenzando con el desarrollo de su trabajo o que están por comenzar, escuchen un poco cuál es la dinámica y de alguna manera vayan empoderándose de su investigación y continúen desarrollándola, ¿no? Eso que principalmente es uno de los puntos más importantes para titularse. En ese sentido, bueno, vamos a estar en contacto. Un abrazo para todos. De igual manera, esto queda grabado. Ustedes pueden descargarlo y escucharlo cuando quieran. Y nos vemos el próximo mes de noviembre con ese encuentro en el cual se van a exponer algunas investigaciones. Yo les voy a acompañar y vamos a conversar al respecto, algunas sugerencias, más que todo para que observemos y entendamos que nadie está ajeno a este tema de la investigación y que es más sencillo de lo que pensamos en muchas ocasiones, solo falta poner un poco de nuestra parte. Así que bueno, me alegra verlos en este espacio, sabemos que nuestras ocupaciones a veces no permiten tener tantos encuentros de esta naturaleza, pero bueno, sigan adelante, un abrazo para todos y me alegra mucho verlos. Se cuidan. Gracias. Gracias, Magistra. Gracias. Gracias, muy amable. Una linda noche. Gracias, estimado doctor. Gracias, Doc. Gracias a ustedes Gracias. por estar aquí. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Una buena Gracias, noche, gracias, doctor. Buenas noches. Una buena noche. Una linda noche para todos. Una buena noche, doctor. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, gracias, doctor. Con todos.